Qué linda y qué bella unción del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones en tus pies nuevamente? Ya vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde. Y mientras vas en pie, busca la Biblia, busca la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. San Marcos, capítulo 16. Aleluya, aleluya, aleluya. Mientras vas pasando las páginas, ve meditando y ve orando a Dios y ve pidiéndole al Señor que hable a tu corazón en esta tarde. Aleluya. Maravilloso, poderoso, precioso es el Señor. San Marcos capítulo 16. Vamos a leer los versos 17 al 18, 17 y 18. San Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y mientras, no sé si le distribuyeron una hojita que le preparamos a los hermanos. Amén. Vamos a en esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema: ¿eres símbolo o señal? ¿Eres símbolo o señal? Necesito que la distribuyan, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es Dios. San Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Dile a la persona que está a tu lado: yo creo. Digo, si es que crees, dile: yo creo. Porque es muy importante. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Me deposito en tus manos para ser útil en este momento. Úsame como instrumento de bendición, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias por este tiempo tan especial, Señor. Te hemos adorado, Señor. Hemos obedecido, Señor, a tu ordenanza, Señor, y cumplido, Señor, con lo que tú ordenaste de hacer esto en memoria de ti, Señor. Gracias te damos por todo lo maravilloso, lo precioso que tú has sido, Señor. Ahora, Señor, habla a mi vida, Señor, y habla a nuestras vidas en una manera especial, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse, aleluya. Existe una gran diferencia entre un símbolo y una señal. Existe una gran diferencia entre un símbolo y una señal. Aunque en ocasiones pueden confundir, cada uno se distingue del otro. Pero el símbolo es algo muerto. El símbolo es algo muerto. Cuando usted ve un símbolo, el símbolo no te provoca a tomar una acción. El símbolo no te provoca a tomar una acción. De manera que el símbolo es algo muerto. Mientras que una señal emite una acción. Una señal emite una acción presente o futura. Las señales provocan que tú actúes, que tú tomes una acción, que tú actúes, mientras el símbolo no te provoca a que tú tomes una acción. Podríamos decir, por ejemplo, este logo de la iglesia, que aparece aquí en este papel de visita. Este es el logo de la iglesia, es un símbolo. El logo no te hace que tú tomes ninguna acción. Simplemente ese símbolo dice o identifica que esta iglesia es una iglesia de Dios.
pero no te provoca a tomar ninguna acción. Tú puedes ver un símbolo y el símbolo simplemente se queda ahí, lleva un nombre y tú conoces el símbolo, pero no te provoca a hacer nada. Mientras que la señal emite una acción, te hace actuar. Yo puedo agarrar esta linterna y preguntarle qué es esto. Y ustedes me dicen, eso es una linterna. Entonces, si yo agarro esta linterna y les pregunto qué simboliza esta linterna, lo más probable que ustedes me responderían que luz. Representa luz. Es una linterna y representa luz. Si yo tengo esta linterna en la oscuridad, como si me pueden bajar la luz un momentito allí, por favor. Si yo tengo esta linterna, esta también la de lado, sí, gracias. Dame un momentito, por favor, esta también. Si yo tengo esta linterna y yo la coloco aquí en medio de esta oscuridad, aunque hay bastante claridad, pero si yo la coloco ahí, sigue siendo simplemente un símbolo de luz, porque no está actuando como debe actuar. Si yo enciendo la linterna, si yo prendo la linterna en pleno día, en claridad, entonces realmente si yo enciendo una linterna en la claridad del día, no tampoco está ejerciendo su función. ¿Por qué? Porque la linterna fue creada para alumbrar en la oscuridad. En la oscuridad la linterna alumbra. Pero si la linterna simplemente está tirada en medio de la noche, en la oscuridad allí, simplemente viene siendo a ser un símbolo. De la misma manera, una señal fuera de lugar no puede ejercer su total capacidad. Puede subir la luz ya. Puede ejercer su total capacidad o lo que le corresponde hacer. Si yo coloco este stop sign y lo pongo aquí, y usted viene caminando por ahí, si yo coloco ese pare o ese alto ahí, ¿cuántos de ustedes se pararían? ¿Cuántos de ustedes se pararían? No hice el ejercicio, lo iba a hacer, iba a ponerlo ahí para ver si se paraban ahí. Pero lo más probable es que lo que usted haría es que usted me diera ese rótulo y usted diría, ¿qué hace ese rótulo ahí? Y usted igual se iría de lado. Quizás cuando lo vieron aquí al frente pensaron, ¿qué hace ese rótulo ahí? Porque es una señal, pero la señal, el alto, está fuera de lugar. Incluso pienso que precisamente crearía un efecto de confusión, porque la señal es una señal, pero está fuera de lugar. Imagínense que este rótulo lo tuviésemos en medio de una selva y pusiésemos este rótulo de pare en medio de la selva. ¿Usted cree que los animales pasarían y pararían? Cuando viera el rótulo, ¿pararían? No, porque está fuera de lugar, no está posicionado correctamente. Una señal no puede operar correctamente a no ser que esté posicionada correctamente. Una señal no puede operar correctamente a no ser que esté posicionada correctamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más importante, la señal o el símbolo? ¿Qué es más importante, la señal o el símbolo? Yo diría que ambos son importantes, pero que la señal es más importante que el símbolo. La persona que no ha recibido verdaderamente a Jesús, escucha bien, la persona
que no ha recibido verdaderamente a Jesús es tipo de un símbolo. Aunque la persona puede creer en Jesús, no es suficiente con creer en Jesús. Creer en Jesús no es suficiente. Se necesitan señales que respalden lo que tú crees o lo que tú has creído. Porque no es suficiente simplemente creer en Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 8 versos 31 y 32. Jesús no está hablando con los impíos, no está hablando con las multitudes, está hablando con sus discípulos. Y le dice esto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es suficiente con creer. Creer es bueno, pero no es suficiente con creer. Si saliésemos a las calles y preguntáramos a las gentes, a las personas, si creen en Dios, quizás el gran por ciento de estos dirían: yo creo en Dios. La mayoría diría: yo creo en Dios. Pero creer en Dios no es suficiente. ¿Saben lo que dijo Santiago en el capítulo 2 verso 19? Dijo: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Saben que los demonios creen? Entonces creer no es suficiente. El creer es el primer paso para experimentar algo de todo el propósito de Dios, de todo el propósito que Dios tiene para el hombre. El creer es el primer paso para poder empezar a conocer cuál es nuestro propósito como criaturas de Dios. El segundo paso es arrepentimiento. Primero tú crees y luego te arrepientes del pecado. Te arrepientes del pecado. El arrepentimiento es un cambio de posición. Escucha bien. El arrepentimiento es un cambio de posición. Tú cambias de posición. O sea, antes tú y yo éramos esa linterna fuera de uso, fuera de lugar. Teníamos todo el potencial, porque esta linterna, el hecho de que esté colocada aquí en un lugar oscuro, tiene todo el potencial, tiene toda la capacidad para alumbrar, pero no está en oscuridad, o está fuera de lugar, o no ha llegado a las manos donde debe llegar. Tú tenías todo el potencial. El hombre sin Dios tiene todo el potencial, la habilidad para ser útil, pero no está ni en el lugar o las manos que podía posicionarse y usarse correctamente. No estaba en las manos de Dios, de manera que no podía fungir, no podía realizar el propósito que Dios tenía con él. Antes tú y yo éramos un rótulo, éramos una señal fuera de lugar. Teníamos todo el potencial, teníamos toda la habilidad, pero no estábamos ni en el lugar correcto o en las manos correctas para ser usados por Dios. Estábamos en un sentido figurativo en la selva, estábamos en el mundo, estábamos perdidos, estábamos en medio de un bosque, estábamos en medio de oscuridad, teníamos todo el potencial, pero no estábamos haciendo lo que debíamos hacer. Nosotros fuimos escogidos con propósito. Tú y yo fuimos escogidos con propósito. Ahora yo quiero que tú te imagines, tú eres la linterna, tú eres el rótulo. Tienes todo el potencial, tienes toda la habilidad, pero estás fuera de lugar. Entonces, una vez tú crees en Dios, cuando tú crees en Dios, entonces tú crees en Dios por medio de la fe, entonces Dios te escoge. Dios te escoge
y te posiciona a tú arrepentirte en la posición correcta para tú poder fungir lo que tú fuiste seleccionado para hacer. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a la iglesia, nos sentemos en las sillas, aplaudamos y cantamos, para que nosotros entonces vengamos a las actividades sociales, comamos arroz con gandules, comamos pasteles y ¿cuánto tienen hambre? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis que las virtudes, yo pasé por encima, no la vi. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú has sido escogido con propósito. Tienes todo el potencial, tienes toda la habilidad, tienes toda la capacidad. Lo único que todavía no había sido escogido. Pero una vez tú crees en Jesús como Salvador personal de tu vida, el Señor te toma en sus manos y te escoge y te coloca, cuando tú te arrepientes, en la posición correcta. ¿Para qué? Para que tú comiences a alumbrar. Comiences a alumbrar y comiences a hacer la señal que Dios te llamó que fueses. Aleluya, gracias, Señor. El arrepentimiento es un cambio de posición. El arrepentimiento es un cambio de posición. Dice en 1 Pedro 2:10, leímos antes: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando tú te arrepientes, tú pasas de símbolo a señal, pasas de muerte a vida, pasas de tinieblas a luz en medio de tinieblas. Hay un proceso, hay un cambio, porque entonces comienza a ejercer. En el arrepentimiento debe producir en el que cree acción. Escucha bien. El arrepentimiento debe producir en el que cree acción. O sea, comienzas a vivir. Antes estabas muerto, ahora estás vivo, y como estás vivo, entonces tú tienes que moverte, tienes vida, tienes energía, tienes poder, tienes capacidad, porque sacó Dios del lodo cenagoso, te sacó del pecado, te salvó, te posicionó correctamente, y por lo tanto ahora tú tienes algo que hacer. Fuiste escogido con propósito. El arrepentimiento debe producir en el que cree acción. Primero se cree, segundo se arrepiente, y tercero se activa tu propósito. Se activa tu propósito. Para ser una linterna completamente preparada para ejercer tu función en el lugar y momento apropiado. Por esto no puede suceder, no puede suceder hasta que tú no permitas que el botón que produce el contacto sea oprimido para que pueda hacer la señal que debe hacer, actuar como debe actuar. Ahora eres una señal puesta en la autopista de la vida para guiar a otros a Cristo Jesús, para dirigirlos, porque están en oscuridad. Tú entonces, pero hasta que no sucede ese contacto. Ahora, ejerciendo la señal, para que la señal se active necesita energía. La energía que produce la señal, esa energía se llama poder. Y la persona que está a tu lado: yo tengo poder. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que te capacita. El apóstol Pedro lo pone en esta forma en 2 Pedro capítulo 1 versos 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha bien, porque esto tú lo recibiste y no te diste cuenta. Cuando tú fuiste escogido por Dios, tú tienes un poder. Dios te depositó de un poder, pero tiene que activarse, tiene que apretarse el botón para que ejerza su función. Por medio, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Wow. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuchen bien, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es similar a poder. Virtud es poder. Virtud es poder. La fe es creer. Pero dice, añade a tu fe de creer en Cristo Jesús, añádele virtud. Y a la virtud le añade ¿qué? Conocimiento. ¿Cuánto están preparando esa? A esa virtud, a ese poder, añadirle conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad y al afecto fraternal, amor. No te quedas ahí. Cuando tú te activas en el Señor, todas esas cosas tienen que suceder. Muchas personas simplemente creen en Jesús, pero no añaden a la fe el poder. Y a el poder no le añaden el conocimiento. Porque, ¿sabes? Cuando tú recibes el poder, tú tienes que saber cómo manejarlo. El poder, la energía es algo que tú tienes que saber cómo manejarlo. Si tú no lo manejas bien, puedes ir en contra de ti. Tienes que manejarlo bien. Entonces, el apóstol Pedro está enseñándole a la iglesia. Nosotros hemos recibido promesas. Nosotros hemos recibido grandísimas promesas de parte de Dios. Tenemos en nosotros algo tan grande, algo tan precioso, promesas tan lindas que nosotros tenemos. Pero para poder ejercer estas cosas tenemos que tener, después de que añadimos poder, tenemos que tener dominio propio. Tenemos que saber cómo manejar, cómo controlar, si cabe la expresión. Aunque no podemos controlar en sí el poder de Dios, pero hay momentos cuando a veces no es el tiempo de Dios. Y el mismo conocimiento te da la revelación para tú saber que no es tiempo de tu actuar. Hay veces que es tiempo de orar, pero hay veces que es tiempo de ayunar. Hay veces que hay tiempo de clamar y hay veces que hay tiempo simplemente de cantar. El mismo Espíritu te da la capacidad para tú poder saber qué hacer, cuándo hacerlo. Cuando comenzamos a ejercer la señal de quiénes somos, comienza un proceso de crecimiento que ocurre al nosotros haber sido colocados, puestos en la posición correcta, porque la señal se activa. Entonces, si agarramos este stop sign y yo lo pongo afuera, aún si lo pongo en el parking, allá, en el carro ahí, cuando va pasando un carro, va a mirar el rótulo, y esto es algo que no tiene ningún, no tiene vida, sin embargo tiene tanto poder. Es como las luces rojas y las luces verdes, que tú sabes que te están dando una autoridad y te están negando una autoridad. Tienes que mirar porque hay que haber un dominio propio, hay que seguirle eso. Bueno, ¿qué es fe? Fe es creer. ¿Qué es virtud? Virtud es añadirle poder, Espíritu Santo, capacitación, conocimiento a ese poder. Es
sabiduría, discernimiento. Luego viene dominio propio. O sea, tiene la libertad de decidir. Entonces, después de eso, paciencia. La palabra paciencia viene del griego upomone. ¿Saben lo que significa paciencia? Pero dice, significa aguantar bajo el peso de circunstancias adversas, perseverancia y esperar. Pues muchos se desesperan porque cuando descubren que no simplemente fueron hechos para adornar, sino que tienen dunamis, que tienen Espíritu Santo, han creído por la fe en Cristo Jesús, están conociendo el poder que mora en ellos. Tienen que saber cómo manejarlo y van a entender, van a pasar por un proceso. Tú y yo pasamos por procesos adversos en este caminar. Porque van a venir quienes van a querer rebelarse en contra de la autoridad que está en ti, que es Cristo Jesús. Y te van a seducir. Y te van a hacer creer que Dios no está escuchando tu oración. Te van a hacer creer que Dios todavía, que ya Dios se olvidó de que tú estabas enfermo, que ya Dios se olvidó de que tú tienes una situación económica precaria, que ya Dios se olvidó de que tú necesitas un trabajo. Pero dice, aguanta con paciencia, aguanta pues el peso de las circunstancias adversas, persevera, espera, porque ahora estás colocado correctamente y lo tuyo viene de camino. Luego dice que le añadimos piedad, y la piedad es bondad, sentir misericordia, porque a veces que muchos, cuando son dotados de ese don, cuando reciben, cuando entienden que son una señal, que Dios está con ellos, que Dios lo puede usar, a veces se vuelven muy santurrones. A veces se vuelven muy santurrones. Hermanos, hermano, sí que está, necesita de Dios, necesita de Dios. Y tú ves que cuando hablan estos, varón, siervo. Y tú piensas que están caminando en una nube. Porque sienten que son tan santos que no se pueden identificar con gente común. Pero tú tienes que entender que si Dios te ha capacitado, te ha ayudado, tú entiendes quién tú eres en Dios. Que tú tienes que tener piedad y ser bondadoso con aquellos que todavía quizás no tienen lo que tú tienes. Porque el porciento que tú tienes quizás no es el mismo porciento que ellos tienen de capacidad, porque todo esto es un proceso. Luego dice, después añade afecto fraternal. Ese afecto fraternal es el vínculo, lazos de compañerismo. Yo lo puse en inglés, a bond between friends. Tienes que hacer ese compañerismo y entender, amar a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. A Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, por supuesto, amor, afecto fraternal, luego amor. Y ese amor es el amor ágape, que es el amor perfecto. La persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón tiene el amor perfecto. La persona que tiene el amor de Jesús en su corazón no está señalando al hermano, no está ridiculizando al hermano, no está tratando de hacerse mejor que el hermano. Tiene un amor perfecto. Cristo mora en él, Cristo mora en ella. El apóstol Pedro nos continúa diciendo que si estas cosas están en nosotros, las que dijimos previamente, y abundan, dice, y abundan, dejamos de ser ociosos y nuestra visión se amplia. También nos advierte que procuremos estar firmes en nuestra vocación, en lo que Dios nos llamó a hacer. Vamos a leerlo, 2 de Pedro capítulo 1, seguimos los versos más adelante, del 8 al 11, dice, porque si estas cosas, hablando de las cosas que hablamos antes, si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. ¿Y qué? Abundan. Y abundan. Eso es tremendo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú no tienes tiempo de estar mirando al hermano, a la hermana, mirando cómo se hizo esto, cómo hizo lo otro, porque tú estás tan enfocado en conocer a Jesús y abundan todas estas cosas en ti que tú no tienes tiempo para eso. Tu meta, tu deseo, tu pasión,
todo es respirar a Cristo, conocer a Cristo, hablar de Cristo, anunciar de Cristo, hablar lo bueno que Dios ha sido contigo. Todo lo demás no vale la pena. Dice, se abundan. Ok, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene la vista muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí está hablando ese hermano que se cree que se olvida. Un día tú pasaste por allí. Es asombroso muchas veces. Como muchos de nosotros a veces miramos a una persona pasando por una crisis y en lugar de ayudarle, lo que hacemos es que lo hundimos más. Lo que hacemos es que lo señalamos más. Y nos olvidamos que también quizás tú pasaste por una situación similar. Pasaste por una... Y tú no entendías, tú no sabías. Y es algo tremendo, es asombroso. Yo me acuerdo cuando yo pertenecía a una organización que ustedes conocen, algunos de aquí, no voy a mencionar el nombre, pero esta organización no cree en el recasamiento. Regardless, no importa las circunstancias, no puedes recasarte. La Biblia dice que, salvo por causa de fornicación, adulterio, la persona se puede casar. O sea, que esa es la única cláusula que da la Biblia para eso. De otra forma dice, traten de separarse, traten de trabajar su situación para ver entonces cómo pueden seguir para adelante. Pero ellos, yo me acuerdo que fue una reunión y esta gente eran bien recalcitrantes. Y yo estoy hablando solamente de un punto de vista, porque hay muchos elementos que podemos ver alrededor de eso. Porque quizás esa persona nunca pudo haber estado en la iglesia, pero nunca conoció a Jesús. Pudo haber sido uno que creyó, pero no se arrepintió. Puede ser uno que se creyó y se arrepintió, pero no añadió a su arrepentimiento, no añadió virtud o poder. Y pues cayó en una renada. ¿Y quién eres tú para señalarlo y tratar de ponerle condiciones y amarrarlo y aguantarlo? Para que la persona no pueda realizarse como hombre o como mujer de Dios. Entonces, él dice, mira, nos olvidamos de quiénes nosotros éramos. Y enseguida, como ahora tenemos a Cristo, como ahora pues somos grandes, pues ahora, pues todo, everyone is beneath us. Todos demás están debajo de nosotros. Bueno, eso es un mensaje. Por lo cual, hermanos, verso 10, tanto más procurad hacer firme ¿qué? Hacer firme vuestra vocación. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? Haciendo estas cosas, ¿qué dice el verso? Haciendo estas cosas, no caeréis. ¿Cuándo? ¿Cómo está el verso ahí? El verso número 10, 2 Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Jamás vas a caer. Cuando tú te pones a fijar en el hermano, cuando te fijas en la hermana, cuando te fijas en esto y lo otro, y el pastor, la misionera, la esposa del pastor, que si esto, que si lo otro, te vas a caer como una pana. ¿Sabes qué es una pana en Puerto Rico? Cuando cae la pana en Puerto Rico. Eso cuando cae. La guanábana. La guanábana también. Cuando tú te pones a mirar a la persona y comienzas a señalar a la persona y comienzas a juzgar a la persona, Dios no te llamó a juzgar. El juicio es de Dios. Dios no te llamó o no nos llamó a señalar. Dios no nos llamó a escoger quién se salva y quién no se salva. El que escoge es Dios. El que selecciona es Dios. El que separa es Dios. El que llama es Dios. Si nosotros nos enfocamos en hacer esto, no vamos a caer jamás. Yo soy de personas que han comenzado a fijarse en las otras personas. Y dentro de días yo lo veo que ellos están dejando la iglesia. Porque comenzaron a fijarse
en otras personas y en las cosas que ellos hacían. Según de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia, escucha bien, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos cristianos de la iglesia hoy en día solo son símbolos de Jesús. Pero Dios no te ha llamado a que tú seas un símbolo. Él te ha llamado y te ha escogido para que seas más que un símbolo, que seas una señal. Cuando observamos la primera iglesia, podemos ver que esta iglesia era una iglesia de poder. Jesús dijo en el verso que leíamos, y estas señales que seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es que nosotros sigamos las señales, es que las señales nos sigan a nosotros. ¿Saben que muchas personas que quieren la fe en Cristo se han vuelto seguidores de señales? Pero las señales no les siguen a ellos. Si hay esto o lo otro, ellos están allí, ellos van siguiendo las señales. Mira que por allá hay un levamiento, yo voy para allá. Allá esto está pasando, yo voy para allá. Porque fíjate cómo está eso, yo voy para allá. Porque están siguiendo las señales. Pero ¿qué señales te están siguiendo a ti? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es cuestión de que las señales te sigan a ti y me sigan a mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día las iglesias se han convertido en hospitales mentales. Los pastores pasan más tiempo aconsejando sobre problemas financieros, matrimoniales, emocionales, y en otro lugar no tienen tiempo casi para predicar el evangelio. Muchos de los cursos que están ofreciendo en las diferentes ramas de instituciones teológicas, universidades, son psicología. Psicología 1, psicología 2, psicología, para que tú sepas psicología. ¿Dónde se fue el poder? ¿Dónde se fue el poder? Pregunto. ¿Dónde se fue el poder, la unción de Dios? ¿Dónde se fue? Porque nos estamos llenando de... Y yo no tengo nada en contra, yo he estudiado, yo me he preparado. Yo no tengo nada en contra de que tú te prepares y que tú hagas lo mejor posible por educarte, teológicamente hablando, si es que eres pastor o en la rama de profesión que tú tengas. Tú debes prepararte. Pero realmente lo que he notado y lo que hemos visto es que muchas se están yendo a través de estas cosas para poder manejar la gente, para poder saber el psiquis de la gente. Como creyente, como hijo de Dios, como llamado de Dios, Dios no te llamó a saber el psiquis de la gente, te llamó a conocer quién es Cristo. Cuando tú permites que el dunamis del Espíritu Santo comience a obrar en tu vida, entonces las señales comienzan a perseguirte, porque tienes una relación con Dios. Nos encontramos con relaciones que crecen en base a terapias o dando servicios de terapia. Los pastores líderes se han vuelto psicólogos y psiquiatras, porque los que creen han puesto su fuerza y vista en resolver su situación. Escucha bien, en resolver su situación en lugar de realizar su propósito. Ese es el problema. Cuando te hablo de los creyentes, me refiero a los creyentes. Lo que se preocupan es por resolver su situación. ¿Cuál es mi situación? Tengo una situación financiera, tengo una situación de necesito salud, y todo lo que yo vengo a buscar. Eso es. Dios es tu proveedor. Ya tú tienes toda la riqueza de Dios en gloria. Dios es tu sanador. En la cruz del Calvario llevó todas tus enfermedades y tus dolencias. Dios. Muchos se pasan soñando, pero los sueños serán sueños
Siempre, hasta que se haga realidad. Siempre será el sueño. Yo llamo a esta mentalidad de feel sorry mentality. The victim mentality. I'm a victim. I'm always on the downside. Siempre estoy abajo, siempre estoy en el suelo. Soy una víctima. Somos víctimas. Dios no te llamó a ti, es una víctima. Dice, no fuimos salvos, escucha bien, no fuimos salvos para competir con el mundo. Fuimos salvos ¿para qué? Para vencer al mundo. No debes preocuparte por lo que vas a comer, no debes preocuparte por lo que vas a vestir, no debes preocuparte por esas cosas que son pasajeras, porque tú no fuiste salvo para competir con lo que el mundo compite, tú fuiste salvo para vencer al mundo. Tú eres más que vencedor por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo, diga la persona que ha adorado, todo lo que es nacido de qué? De Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo. Esto es lo que ha vencido. Esto es lo que ha vencido al mundo. Aleluya. Oh my God, aleluya. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria, verso 4, que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Porque el creyente que realmente tiene una relación con Dios, cuando viene el problema, la dificultad, la situación, está tranquilo, porque su fe está puesta en Dios. Su fe está puesta en Dios. Él sabe que tiene una misión que realizar. Quiero hacerte unas preguntas para concluir. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por alguien para que recibiera a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por alguien para que recibiera a Cristo? ¿Recuerdas? Segundo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien que estaba enfermo? Me llaman, yo no tengo problema con él en muchas ocasiones para orar, pero Dios te ha dado a ti dunamis. Dios te ha dado capacidad para tú poder orar por los enfermos. No, pero es que yo no me siento bien porque yo no estoy como usted tan espiritual, pastor. Yo no estoy como la pastora Ruth, y yo no tengo tanta unción como usted tiene. No se trata de la unción, no se trata de la persona, se trata de el que Dios usa, y Jesús es el Espíritu Santo, el que está en ti. Yo quiero que esta iglesia comience a activar los dones que Dios le ha puesto, de tal forma que no tiene que esperar. Tú mismo, si hay un enfermo, tú sales, tú pones la mano y dices: en el nombre de Jesús, enfermedad, sal de ese cuerpo. No te pongas a esperar, no te pongas a esperar que suceda esto o lo otro. Comienza a depender de aquel que te escogió, de aquel que te posicionó en el lugar correcto para que ¿Cuándo fue la última vez que tú echaste fuera un demonio? Para allá yo no voy para demonio en casa. Vamos a llevar al pastor para allá, pastora Ruth y pastor Juan Carlos, y ellos son los que van para allá. Yo no quiero ni mirarlo. A mí no me gusta llamarlo, no se ponga a llamar demonios, ¿sabe? Dios no lo llamó a nosotros llamar demonios, ya están vencidos. Como dice, la fe nuestra es la victoria, ya hemos vencido. No se ponga a mirar demonios en todas las cosas que usted ve. Mucha gente se pasa mirando demonios en todas las cosas que ve. Y le hacen un arreglito por aquí de que si yo, un guineo con unas plumas y qué sé lo que hay.
Y se asustan porque, mira, si tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo, no hay dinero, no hay plumas, no hay sangre, no hay gallina, no hay gallo que te pueda hacer nada, porque Cristo te dio la victoria en la cruz del Calvario. Tú eres más que vencedor por la sangre de Cristo. Aleluya. Comienza a usar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Satanás te va, demonios te va, no tienes parte de autoridad, ni suerte con tu familia, no tienes parte de autoridad. Cristo te venció en la cruz del Calvario, y como Él venció, yo venzo también, yo soy más que vencedor. Quiero recordarte que tú eres un soldado de guerra. Estamos en una continua batalla espiritual. Tú has sido escogido, escucha bien, voluntariamente para servir en la defensa del Evangelio de Jesucristo hasta la muerte. Estos no son 4 años. 4 años como Marine o 5 años como Marine. Tú sabes que si tú firmas en el ejército de los Estados Unidos, cual sea la rama que sirvas, aquí tenemos unos cuantos soldados, o que fueron soldados. Tú firmas por un tiempo determinado, tú sabes que el tiempo va a terminar, pero cuando tú firmas con el ejército del reino de Cristo, aquí no hay cobardes, aquí no hay burnos. Ese que lo trajeron para acá, que dice que ese fue. Aquí no hay de esos que desolan y dejan el ejército y se van para trabajar con el enemigo. No, tú fuiste escogido como soldado del Señor Jesucristo. Es que lo dije como un buen puertorriqueño, soldado del Señor Jesucristo. Hasta la muerte. ¿Qué muerte? La muerte física. Porque siempre tú tienes vida eterna con Cristo Jesús. Dejemos de estar lamiendo nuestras heridas. Vamos a permitir a Dios que las sane y volvamos nuestros ojos al campo de batalla. En estos últimos días, Señor, ha estado hablando mi espíritu, me está hablando mi corazón. ¿Qué estamos haciendo por ganar almas para el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo por alcanzar al perdido? ¿Qué estamos haciendo por combatir la fuerza del enemigo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Es bueno ver las señales, pero es mejor cuando las señales nos siguen a nosotros. Que esta iglesia se revolucione de tal forma que la gente, cuando escucha allá, digan: yo voy para allá. Porque esa gente que se está levantando en la iglesia cristiana Puertas Abiertas son una gente que las señales le están siguiendo. Fíjate que por allá fue el hermano Josué y se encontró con uno que estaba tirado en la calle, tirado en el suelo, y le comenzó a hablar del Señor Jesús y Dios lo salvó. Fíjate que por allá fue la hermana Tessa, le habló a esta persona. Por allá fue el hermano Vidal, por allá fue el hermano Benjamín y le habló a otra persona. Y fíjate que estaba enfermo y la hermana Carmen le puso las manos arriba y ella se sanó, y el bebé se sanó, y la nena se sanó, y el nene se sanó, y el nieto se sanó. ¿Por qué? Porque fue Dios que hace la obra. Yo no sé si tú sientes tú, Namis, pero si tú has sido movido, de simplemente estar un símbolo, hacer una señal, tú tienes que tener una dinamita por dentro del Espíritu Santo, que tú quieres hacer cosas grandes para Dios, anunciar las buenas nuevas de Dios. Termino con estas 5 facetas para que la iglesia crezca, conforme a Hechos capítulo 2 versos 42-47. No voy a leer la escritura, simplemente estas 5 cosas que nosotros como iglesia debemos hacer. Obtuve esta información del pastor Rick Warren. Número 1, la iglesia necesita crecer en amor a través del compañerismo.
La iglesia